Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Parece lejísimos, pero falta apenas un mes, 10 días para que los ecuatorianos volvamos a las urnas, a elegir las autoridades seccionales, alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, consejeros de participación ciudadana, pero además vamos a votar por la consulta popular, por las 8 preguntas propuestas por el presidente Lasso, y ya no queda nada. Y empieza la próxima semana la campaña. Amalia Fernández Salvador es asesora jurídica de la Presidencia de la República, está con nosotros. Amalia, gracias por acompañarnos. Es una de las personas que está trabajando en este tema, que ha venido trabajando en este tema. Y bueno, se viene el reto de buscar ese sí el 5 de febrero. Milton, Verónica, gracias por la invitación. Buenos días a los oyentes. Sí, efectivamente, ya estamos a puertas de la consulta ciudadana. Ya mismo va a comenzar la campaña electoral justamente el 3 de enero y estamos esperando, viendo cuáles van a ser las posiciones políticas, tanto de las organizaciones que no se han registrado, pero también las que faltan de poner su posición política en este tema. Son 4 organizaciones que se han inscrito para hacer campaña por el sí, pero 7 por el no. ¿Cómo planean ustedes hacer para que la gente vaya al 5 y vote por unas preguntas puntuales, por temas que son importantes para el país? Unos más, otros menos, unos en temas que son más urgentes y otros no, pero son importantes. Y que no vayan a decirle no al gobierno, impulsados por una campaña de organizaciones políticas fuertes, encabezadas por el correísmo, seguidas por el Partido Socialista y otras organizaciones sociales. El gobierno nacional tiene que informar a la ciudadanía sobre el contenido de la consulta, tiene que informar para que las personas puedan tomar una decisión justamente informada. Luego, las organizaciones que se han inscrito, que hasta la actualidad son 2 para el sí y 4 para el no, que efectivamente han cumplido con los requisitos, tendrán que hacer su campaña electoral tal cual, por el sí o por el no, según corresponde. Lo que sí es importante mencionar es que esta consulta fue armada para los ciudadanos, para el futuro del país. No fue armada con banderas políticas, ni mucho menos. Es decir, que tiene un fin específico en afrontar temas tan importantes para los ciudadanos como son la seguridad, como son la institucionalidad y el medio ambiente. 3 temas esenciales que tenemos que nosotros decidir como ecuatorianos. Las encuestas dicen que el principal problema que identifican los ecuatorianos, el 59.86% según una de las encuestadoras, es la inseguridad. La consulta apunta a temas para combatir, para buscar herramientas para darle guerra al crimen organizado. Dice una encuestadora que el 55% de la población conoce sobre la consulta popular del presidente Lasso y el promedio de apoyo en encuestas de las 8 preguntas está entre el 68 y el 88% por el sí. Esto es, me imagino que positivo y alentador para el gobierno, pero todo puede pasar, es una foto. Sí, es lógico que los ciudadanos estén de acuerdo con estas preguntas porque son preguntas esenciales que reforman la Constitución. No tienen una bandera política como nos han presentado otras preguntas en otras consultas populares. Entonces nosotros hemos visto estos temas. Pero la bandera política está del otro lado, de quienes se inscribieron para decirle no a la consulta porque sí. Vote no porque sí. Ese es uno de los principales argumentos que ellos dicen. Dicen no porque hay que decirle no a Lasso, lo que parece sí, una irresponsabilidad. Porque cuando tú dices, ¿estás de acuerdo con la extradición? Sería raro que alguien vote no, no estoy de acuerdo con la extradición de los delincuentes. Es no porque sí. Es no porque me da la gana, básicamente. Es no porque voy a inventarme algún argumento, porque es una consulta mañosa cuando nosotros siempre hemos publicado todo el detalle a profundidad, el análisis que hemos hecho sobre cada una de las preguntas. Por ejemplo, la extradición. Nosotros vimos que la cooperación internacional es uno de los mecanismos más eficientes, sino el más eficiente para combatir este gran mal que es el crimen organizado transnacional. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. No puede ser, que es la segunda pregunta, no puede ser que una fiscalía siga sin ser autónoma y que el Consejo de la Judicatura no haya sancionado a fiscales, no haya hecho procesos de selección. Tenemos un déficit de 602 fiscales y además el Consejo de la Judicatura ha hecho aproximadamente 19.8 procesos de sanción a
fiscales, lo cual ha ocurrido que en la actualidad seguimos teniendo fiscales corruptos, seguimos teniendo fiscales que efectivamente no deberían estar ejerciendo esta profesión. Entonces, nosotros afrontamos este problema estructuralmente, y también las preguntas estructurales van a abonar a combatir la inseguridad, porque una institución débil, una asamblea débil, un consejo de participación ciudadana que designa autoridades, unos movimientos políticos que son cáscaras, incide directamente en la inseguridad, en cómo permea el crimen organizado en la política. Son las 8:26, estamos conversando con Amalia Fernández, es asesora jurídica de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Amalia, buenos días, qué gusto tener en estos micrófonos de Radio Sucesos. Y bueno, según ciertos analistas críticos, dicen que esta consulta, este referéndum no va a cambiar de fondo los problemas más grandes que tiene el país. Uno de ellos, y quizás una de las preocupaciones más grandes, es la inseguridad. ¿En qué medida, a su criterio, este referéndum va a cambiar, va a mejorar la situación de inseguridad que vivimos? Este es un primer paso muy sólido, es un primer paso que van a tomar los ecuatorianos. Eso es un tema muy importante, es decir, por parte de los ecuatorianos, decirle al narcotráfico, decirle a las personas que tratan personas, decirles, basta, se acabó. No puedes estar en mi país, te voy a expulsar a través de la extradición. Basta, se acabó. Voy a seguir sancionándote. Es importante que la Fiscalía, que es una autoridad que se encarga de proteger los derechos de las personas, de las víctimas que han sufrido los delitos, va a ser un órgano fuerte que permita investigar. También va a decir a los politiqueros, a los que no han emitido leyes, ya, se acabó. Tienes que emitir leyes. 100 asambleístas es suficiente en este caso. Entonces nosotros creemos que todas las preguntas atacan los problemas de la médula y son reformas de la Constitución. Eso es muy importante. Entonces después va a ocurrir un proceso general de reformas legales muy importantes, casi a todo el sistema. Entonces eso tienen que tomar en cuenta los ciudadanos. Este es un paso hacia adelante, es un paso de decir, ok, ¿quiero cambiar el país o no? ¿O quiero quedarme tal cual estoy? Sí, sigo viendo un poco las encuestas de las preguntas ya individuales. 68% apoya el sí en la pregunta 1, el 72% apoyaría el tema de la fiscalía que lo acabas de mencionar, la pregunta 3 del 86%, que es de reducción del número de asambleístas, 82% votaría sí en la pregunta 4, en exigir a los movimientos políticos el número de afiliados en la pregunta 5, y aquí me detengo un poquito, porque veo que es una de las preguntas que menor. Sin embargo, es alto, pero es dentro del rango alto, es del más bajo, 69% por la eliminación de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana. Esto me extraña porque se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo que este consejo hay que no solamente cortarle las alas, las manos y los pies, sino eliminarlo, pero como no hay cómo eliminarlo, sino a través de una reforma parcial de la Constitución, o constituyente, reforma parcial, ¿no? Reforma parcial. Entonces, por enmienda solo le puedes quitar tú las funciones. ¿Por qué este apoyo? Creo que ha sido también una campaña que se ha dado por muchos años de decir, se están limitando los derechos de participación de los ciudadanos, cuando en verdad eso es un engaño absoluto. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si es algo, no es participativo. Es decir, son 4 personas que designan 77 autoridades, las máximas autoridades de todas las instituciones del Estado. Es decir, las únicas autoridades que no designan es la Asamblea Nacional y el presidente de la República. Entonces, ¿cómo es posible que 4 personas que deciden sobre todo nuestro futuro son participativos? Ese no es el caso. Es que claro, también la gente puede pensar, le quitas a una, como dijo el presidente, una asambleílla, algo así lo calificó en la entrevista con Carlos Vera la semana pasada al Consejo de Participación. Les quitas a ellos y les das a los asambleístas. Además, en un momento donde la Asamblea Nacional tiene un dígito de apoyo, la gente no cree en ellos, y ellos mismos se encargan de que crezca ese rechazo y repudio ciudadano. Entonces dices, les quitas a los malos y les das a los re malos. En todos los estudios comparados que nosotros hemos hecho, en todas las democracias del mundo, siempre es el Parlamento el que designa las autoridades. Entonces, un país ideal.
En todos los países, Pero este aún es si el- tienen democracias frágiles. Lo importante también es que nosotros reformamos la asamblea y los movimientos políticos. Ujú. Esas tres preguntas van de la mano. No se pueden considerar aparte, porque si no reformamos los movimientos políticos, vamos a seguir teniendo un problema de la asamblea débil que tenemos. Es decir, unos movimientos que proponen candidatos sin afiliados, sin afiliados reales, que no sean solo dirigentes que deciden sobre todo el futuro del país y que reciben promoción electoral. Entonces, no vamos a mejorar la asamblea. Si no reformamos también la proporcionalidad dentro de la asamblea, también va a existir este problema de representación, de que hay asambleístas que representan mayor porcentaje dentro de una provincia que otras provincias. Entonces, nosotros tenemos que justamente reformar todo el sistema. Ahora, respecto al Consejo de Participación Ciudadana, es importante señalar que pasamos las facultades de designación a la Asamblea, pero con controles específicos. Es una comisión técnica de selección que se encargará de esos procesos. Y la comisión técnica de selección va a estar conformada por ciudadanos y también por delegados de las funciones del Estado. Entonces, la Asamblea Nacional va a dar ese peso político, esa representación que es requerida, pero también va a haber un control técnico de los procesos de designación y va a haber una participación ciudadana muy, muy amplia. Todos los ciudadanos nos vamos a poder presentar o nos vamos a poder postular a estas autoridades. Ahora nos ha conversado sobre las preguntas relacionadas a la seguridad, a la institucionalidad. ¿Y qué nos dice respecto a estas preguntas relacionadas al medio ambiente, a la protección del agua y los servicios ambientales? Son dos preguntas muy importantes y pensando en el futuro. En 2050 es considerado que en el mundo vamos a sufrir estrés hídrico, todo el mundo. Entonces ya se está sucediendo en países que hay personas que tienen un déficit de agua, que no tienen el suficiente recurso hídrico para poder subsistir. Entonces nosotros hemos visto esta problemática y planteado en la pregunta 7 que se incorpore, se cree un subsistema de áreas de protección hídrica. Las áreas de protección hídrica son aquellas fuentes de agua que se encargan de darnos el suministro de agua que nosotros necesitamos para nuestro consumo. Y también es esencial para la desnutrición crónica infantil. Si nosotros no tenemos un recurso de agua saludable, por así decirlo, nosotros no podemos afrontar la desnutrición crónica infantil que está afectando muy gravemente al Ecuador. Entonces hemos planteado esta pregunta para proteger los medios de agua, para que tenga financiamiento, modelos de gobernanza que se da en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas al que se incorporaría estas fuentes de agua. La segunda pregunta se refiere a la compensación y la retribución por la protección del medio ambiente, básicamente, de la protección de los servicios ambientales. Los servicios ambientales son básicamente todo lo que la naturaleza nos da a nosotros a nuestro beneficio, por ejemplo, el oxígeno. Entonces, las personas que protegen los bosques, que protegen la naturaleza, el agua, tienen que ser retribuidos y la Constitución no lo permite. Entonces, así nos va a permitir también entrar en un mercado de inversión que se basa en la protección del medio ambiente y trae inversiones al país, que va a ser muy importante para generar empleo también. Son las 8:34, estamos conversando con Amalia Fernández, asesora jurídica de la presidencia. Me voy a la pregunta 4, porque el reto del gobierno básicamente y de quienes se han inscrito para defender en campaña la consulta es que la gente entienda lo que va a votar además, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo interpretarlo en términos absolutamente de la calle, que es que ya no se presten partidos políticos, que no haya movimientos de alquiler, que un candidato que quiere participar en la lid electoral por cualquier razón, menos por servir, diga, préstame o alquílame tu partido, o el dueño del partido diga, yo te lo alquilo, me das algo y participas con mi número. Es eso. Sí, justamente el gran problema que nosotros encontramos es en la ley. Es que en el Código de la Democracia se creó todo un sistema en el que permite que movimientos tengan adherentes y adherentes permanentes. Los adherentes permanentes son los únicos que tienen obligaciones y yo solo de los adherentes permanentes necesito el 10% del 1.5% que supuestamente se obliga en la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente solo el 10%
del 1.5% toma todas las decisiones por el movimiento. Y por tanto, en ciertos cantones se ha identificado que pueden existir apenas 16 personas que toman decisiones por todo el movimiento. Y es de esa manera que existen tantos movimientos y también que se utilicen básicamente para al mejor postor, ¿no? Que se le venda al mejor postor, lo cual es absolutamente incorrecto y eso es lo que justamente estamos reformando. Pero también lo que estamos buscando reformar es que se auditen estos registros periódicamente a través de un sistema biométrico, que no sean simplemente firmas que se pueden falsificar, sino también que sean una prueba fidedigna de mi afiliación, de mi membresía. Tema extradición. Muchos dicen no se necesita una reforma, una enmienda a la Constitución para extraditar, se necesitan acuerdos entre países. Yo con Estados Unidos, yo con Países Bajos, yo con tal, para intercambiar prisioneros, presos. Eso es un error absolutamente grande, terrible de no entender o no leer la Constitución. El artículo 79 prohíbe expresamente la extradición de ecuatorianos, sin excepciones. Nosotros lo que planteamos es una excepcionalidad respecto al crimen organizado transnacional, que se permita la extradición de ecuatorianos cuando están involucrados en este tipo de delitos tan graves. Ahora sí es necesario que se emitan tratados bilaterales, pero ya existen tratados multilaterales que nos permiten extraditar a personas cuando están involucradas en el crimen organizado transnacional, como la Convención de Palermo, que regula justamente la extradición y permite esto, y ya se podría realizarlo tan pronto se apruebe. Ahora, Amalia, muchos dicen que quizá esta pregunta de la extradición esté incompleta, que debería haberse ampliado a todos los criminales. ¿Por qué limitarnos a temas relacionados con el crimen organizado? Como está incorporado dentro de la Constitución, dentro del preámbulo de los derechos, nosotros hicimos un análisis y vimos de que si no existía una excepcionalidad, no iba a superar el control de la Corte Constitucional. Iba a ser analizada como una asamblea constituyente. Y justamente en el análisis que hizo la Corte Constitucional nos dijo, esto es una excepcionalidad, entonces todo bien, lo voy a pasar. Y nosotros hicimos un análisis correcto en ese sentido. Pensar que se podría extraditar por todos los delitos sería reformar totalmente una constitución. Ahora, dicen también que el reto más grande, no dice, estoy seguro yo, que el reto más grande, aparte de ganarla, es ejecutarla. Porque hay sí en el imaginario de mucha gente el hecho de que es una panacea, la consulta popular la gana y al día siguiente el país se calma, la seguridad vuelve, la institucionalidad regresa, etcétera. La consulta popular es un primer paso. Entonces nosotros tan pronto se apruebe vamos a emitir todas las acciones que se tengan que ejecutar. Nosotros hemos propuesto disposiciones generales, disposiciones transitorias de presentar proyectos de ley y también ejecutar. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la extradición va a tener que emitir acuerdos ministeriales en este sentido y poder ejecutar los tratados que ya se han ratificado por el Estado ecuatoriano. Entonces, tan pronto se apruebe la consulta, nosotros nos vamos a poner a trabajar, pero eso no exime de que también se tienen que emitir políticas y se lo están haciendo en ese sentido para afrontar la seguridad ordinaria y también relativa al crimen organizado transnacional y nacional. Bien, 8:39, tenemos que terminar. Gracias, Amalia, por habernos acompañado. Amalia Fernández Salvador es asesora jurídica de la Presidencia de la República y en menos de una semana empieza la campaña. Ya vamos a ver con qué nos encontramos. Ojalá sea con altura, ojalá no veamos las payasadas que estamos acostumbrados a ver en este país.